La traición rara vez proviene de un enemigo declarado. No es el extraño quien nos hiere con mayor intensidad, sino aquel a quien otorgamos nuestra confianza. Un amigo que se aleja sin explicación, una pareja cuyo amor se enfría de repente, un compañero que actúa en nuestra contra cuando menos lo esperamos. Lo más doloroso no es el acto en sí, sino la sorpresa, nunca lo vimos venir. Pero, ¿por qué nos afecta tanto? Porque esperamos estabilidad donde solo hay cambio, porque depositamos nuestra paz en manos ajenas, olvidando que los demás actúan según su naturaleza, no según nuestras expectativas. Un estoico no se aferra ciegamente a las personas ni se deja llevar por la amargura de la decepción. En lugar de preguntar por qué me hicieron esto, observa con serenidad y aprende, nada externo tiene el poder de perturbarte a menos que tú se lo otorgues. El dolor de la traición no radica en la acción del otro, sino en nuestra interpretación de los hechos. Si vemos la vida como es, sin idealizar, comprenderemos que los vínculos humanos son frágiles por naturaleza. No se trata de desconfiar de todos, sino de confiar con sabiduría, apreciar sin apego, amar sin poseer y aceptar sin resistirse. Quien comprende esto no teme la traición, porque ha aprendido que el único refugio seguro está en su propio carácter y en su capacidad de mantenerse firme, sin importar lo que hagan los demás. La verdadera fortaleza no está en evitar la decepción, sino en saber afrontarla sin perder la paz interior. Las heridas más profundas no vienen de manos desconocidas, sino de aquellas en las que depositamos nuestra confianza. No es el enemigo declarado quien nos hiere con mayor crueldad, sino el amigo, la pareja, el compañero de camino que, sin previo aviso, cambia de rostro y nos deja en la sombra de la decepción. Como bien señaló Carl Jung, cuanto más grande es la imagen que proyectamos, mayor es la sombra que ocultamos. La traición, en muchos casos, es el resultado de conflictos internos, de batallas invisibles que otros libran dentro de sí mismos, aunque sus actos nos impacten de lleno. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones ajenas, pero sí nuestra respuesta ante ellas. Séneca nos advertía que la vida es incierta y que lo único seguro es nuestro propio juicio. Si basamos nuestra paz en la estabilidad de los demás, inevitablemente sufriremos, pues los vínculos humanos son frágiles y cambiantes. Cuando la traición nos toca, en lugar de dejarnos consumir por la ira o el resentimiento, podemos verla como una lección, estábamos viendo a la persona tal como era, o como queríamos que fuera. ¿Nuestra confianza se basaba en la realidad o en una ilusión? El estoico no se amarga ni se vuelve cínico, sino que aprende y sigue adelante con una comprensión más clara del mundo. Comprender la naturaleza humana nos protege del dolor innecesario. No significa vivir con desconfianza, sino con discernimiento. No significa cerrar el corazón, sino fortalecerlo. Porque al final, la verdadera fortaleza no está en evitar la traición, sino en no permitir que nos robe nuestra paz. Los impulsos ocultos de una persona no desaparecen, simplemente operan en la sombra, moldeando sus acciones de maneras que ni siquiera ella misma comprende. Carl Jung hablaba del yo sombra, aquella parte de nuestra psique donde se ocultan los deseos reprimidos y los conflictos no resueltos. Cuando alguien no logra reconciliarse con estos aspectos, su comportamiento se torna errático, guiado por la envidia, la inseguridad o el miedo. Desde una perspectiva estoica, este desorden interno es el resultado de vivir en desacuerdo con la razón y la naturaleza. Marco Aurelio nos recordaba que dentro de cada uno de nosotros existe una fortaleza inquebrantable, nuestra ciudadela interior. En ella residen la virtud, la claridad y la paz que ningún agente externo puede arrebatar. Cuando alguien actúa con traición, su ataque no es realmente contra nosotros, sino contra su propio caos interno. Piensa en un amigo que siempre te ha apoyado, pero que, de repente, comienza a actuar con frialdad o resentimiento. No es necesariamente maldad, sino una proyección de su lucha interna. En lugar de reaccionar con ira o dolor, el estoicismo nos enseña a observar con comprensión. No para justificar el daño, sino para no permitir que éste nos consuma.
La traición rara vez es un evento repentino. Se desarrolla en pequeños gestos, en silencios prolongados, en miradas esquivas. Como una tormenta en el horizonte, primero es una señal sutil, luego se despliega con toda su fuerza. La clave no está en temerla ni en desconfiar de todos, sino en fortalecer nuestra percepción y nuestro carácter. Al final, el único control que tenemos es sobre nuestra propia respuesta. Si cultivamos la razón y la virtud, ninguna traición podrá quebrantarnos, porque nuestra paz no depende de los demás, sino de nuestra capacidad de permanecer firmes en lo que es verdaderamente nuestro, nuestra mente, nuestras elecciones, nuestro espíritu inquebrantable. Las pequeñas señales preceden los grandes actos. Un comentario que antes parecía una broma inocente empieza a sentirse punzante. Un amigo que solía compartir contigo se vuelve distante. El tono de alguien, antes cálido, se torna frío y formal. Estos cambios, casi imperceptibles al principio, pueden ser advertencias silenciosas de un conflicto interno que, con el tiempo, podría transformarse en traición. Séneca aconsejaba observar el carácter y las acciones de quienes nos rodean con la misma atención con la que analizamos su temperamento. No para desconfiar de todos, sino para distinguir a quienes nos aprecian sinceramente de aquellos que pueden albergar resentimientos ocultos. Marco Aurelio, por su parte, nos recordaba que cada persona actúa conforme a su naturaleza. Comprender esto nos permite anticipar posibles decepciones sin ser consumidos por la amargura. El estoico no se deja cegar por el deseo de que todo sea eterno e inmutable. Entiende que los lazos humanos cambian, que la admiración puede tornarse envidia y que la cercanía puede dar paso a la distancia. Pero también comprende que la verdadera fortaleza no está en evitar la traición, sino en recibirla con ecuanimidad, sin dejar que el veneno de otros contamine su paz interior. Observar sin paranoia, comprender sin resentimiento y responder con sabiduría. Esa es la esencia de la vigilancia estoica, no levantar muros, sino fortalecer el espíritu para que, cuando la traición llegue, nos encuentre firmes, inquebrantables y en paz con nuestra propia naturaleza. Las relaciones humanas requieren un delicado equilibrio entre apertura y prudencia. No se trata de levantar muros ni de vivir en constante sospecha, sino de fortalecer nuestro espíritu para que, cuando la traición aparezca, no nos derrumbe. La experiencia nos enseña que el dolor causado por la traición es más profundo que otras decepciones porque toca la esencia misma de nuestra confianza. No es solo la pérdida de una relación, es la sensación de que algo en lo que creíamos firmemente se ha desmoronado. Carl Jung diría que cuando nos vinculamos con alguien, no solo vemos a la otra persona, sino también un reflejo de nosotros mismos, de nuestras esperanzas y valores. Por eso, cuando alguien nos traiciona, no solo nos sentimos defraudados por ellos, sino que nos preguntamos si nos hemos equivocado al confiar, si nuestra visión del mundo era incorrecta. El golpe no solo es externo, sino interno. Aquí es donde el estoicismo ofrece una clave poderosa. Epicteto nos recuerda que nuestro bienestar no debe depender de los demás, porque sus acciones están fuera de nuestro control. Podemos amar, confiar y construir relaciones significativas sin perder de vista que los seres humanos son falibles y cambiantes. Anticipar la posibilidad de la traición no nos vuelve fríos o cínicos, sino emocionalmente resilientes. El verdadero desafío no es evitar el dolor, sino aprender a no ser su prisionero. La traición puede ser una oportunidad para reevaluar nuestros lazos, nuestros límites y nuestras expectativas. No significa que debamos dejar de confiar, sino que debemos hacerlo con sabiduría. Porque cuando nuestra paz interior está anclada en nuestra propia razón y virtud, ninguna traición podrá arrebatárnosla. Las relaciones humanas son un terreno complejo y cambiante. No podemos evitar completamente el riesgo de la traición, pero sí podemos fortalecer nuestra capacidad de afrontarla con sabiduría. El objetivo no es vivir con miedo ni construir barreras infranqueables, sino desarrollar una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de nosotros mismos. El primer paso es la conciencia. Jung nos enseñó que lo que las personas no enfrentan en su interior se manifiesta en sus acciones.
Cambios sutiles en la actitud de alguien, una distancia inesperada o una inconsistencia entre sus palabras y hechos pueden ser señales de conflictos internos que, si no se manejan, podrían desembocar en traición. Marco Aurelio aconsejaba estar atentos no solo a lo que las personas dicen, sino a lo que hacen, recordándonos que la observación es una herramienta poderosa. Los estoicos también enfatizan la importancia de los límites. Epicteto nos insta a centrarnos en lo que podemos controlar, y nuestros límites forman parte de ello. Definir con claridad lo que permitimos y lo que no, no solo protege nuestra tranquilidad, sino que también nos permite ver quién respeta esos límites y quién los desafía. La reacción de los demás ante nuestros límites puede revelar más sobre su carácter de lo que imaginamos. La comunicación es otra herramienta clave. A veces, lo que percibimos como traición es simplemente un malentendido que podría resolverse con una conversación sincera. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a elegir nuestras batallas con sabiduría. No todo merece confrontación, pero cuando algo realmente importante está en juego, es mejor abordarlo con claridad y serenidad. Finalmente, diversificar nuestras relaciones y construir una red de apoyo nos ayuda a amortiguar el impacto de una posible traición. No debemos depender de una sola persona para nuestra estabilidad emocional. Al hacerlo, no solo nos protegemos del dolor innecesario, sino que también fortalecemos nuestra capacidad de afrontar la vida con equilibrio y fortaleza. La traición puede doler, pero no tiene que definirnos. Si aprendemos a navegarla con atención, límites y sabiduría, nos convertimos en personas más resilientes, capaces de enfrentar cualquier desafío sin perder nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan a valorar y nutrir nuestras relaciones, pero sin perder de vista la importancia de una base interna inmutable. Mantener una parte de nosotros firme e independiente de las circunstancias externas nos permite disfrutar de vínculos significativos sin depender de ellos para nuestra felicidad o autoestima. Este equilibrio nos protege no solo del dolor de la traición, sino que también nos ayuda a relacionarnos de manera más consciente y genuina. En lugar de reaccionar impulsivamente a las decepciones, el estoicismo nos invita a adoptar una actitud proactiva. Al comprender mejor la naturaleza humana y nuestras propias fortalezas, desarrollamos la capacidad de afrontar desafíos con sabiduría y resiliencia. La traición, por dolorosa que sea, puede ser una fuente de aprendizaje sobre la confianza, el comportamiento humano y nuestra propia respuesta emocional. Como diría Jung, no es solo un ataque personal, sino una manifestación de conflictos internos no resueltos. Esta perspectiva nos permite transformar el dolor en crecimiento en lugar de dejarnos consumir por la amargura. Marco Aurelio nos recordaba que nuestra verdadera fortaleza radica en cómo respondemos a la adversidad. Enfrentar los desafíos con serenidad y simplicidad nos permite usarlos como oportunidades para fortalecer nuestro carácter. Aplicado a la traición, esto significa no dejarnos arrastrar por los acontecimientos externos, sino encontrar estabilidad dentro de nosotros mismos. De este modo, protegemos nuestra paz mental y dignidad sin importar las acciones de los demás. Cada experiencia de traición puede convertirse en un trampolín hacia un mayor autoconocimiento y discernimiento. No se trata de volvernos cínicos o desconfiados, sino de desarrollar una visión madura de la realidad, aceptando que toda relación tiene el potencial tanto de bien como de mal. El verdadero empoderamiento radica en tomar control de nuestro mundo social, establecer límites saludables, comunicarnos con claridad y diversificar nuestras relaciones para no depender emocionalmente de una sola persona. El estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para moldear nuestra vida con intención, permitiéndonos afrontar la complejidad de las relaciones humanas con fuerza y sabiduría. Así, convertimos las dificultades en oportunidades para crecer y vivir con mayor claridad y propósito.